Muy bien, hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga. Eh, qué bonita alabanza, ¿verdad? Se siente la presencia del Espíritu. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, por favor. Amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Señor, Dios Padre Eterno, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú hablando, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que se incruste en los corazones de la congregación, Señor. Que no salgan como llegaron, Señor, que salgan bendecidos, Señor, que salgan, Señor, con el amor tuyo que les tienes preparado en esta palabra, Señor. Utilízame como un instrumento, Señor, para bendecir a tu congregación, Señor, y a esta familia en Cristo, Señor, que somos todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a tratar de explicar a Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros cuando tenemos contacto directo con Dios, Él nos hace conocer todo de Él. Y ahí en Éxodo 3 y 14, uno de los primeros contactos que tuvo Dios con nosotros o con la humanidad, lo hace con Moisés, se le presenta y lo manda a hablarle al pueblo y le pregunta ahí en el 13, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y Dios les contesta, les dice que yo soy el gran yo soy. Y Moisés les dice, bueno, voy a ir y les voy a decir que el que me manda es el yo soy. No vamos a poder aprender de forma plena la naturaleza de Dios, pero sabemos que hay un Dios eterno y este es uno y es en tres personas. Y voy a comenzar diciéndoles que hemos visto cómo la humanidad, cómo los hombres, tienen una obsesión por el contacto con los extraterrestres. Hay películas, está la de Encuentros cercanos del tercer tipo, Contacto, El Día de la Independencia, y todo se centra en un contacto con los extraterrestres. Y aquí en México, pues todo el mundo conoce a Jaime Maussan. Está aferrado, pero sí es una obsesión por tener un contacto con extraterrestres, pero siempre muestra imágenes, siempre muestra fotos, pero ¿alguien sabe si ya tuvo él un contacto directo con algún extraterrestre? Y lleva toda la vida haciéndolo, ¿eh? Y los busca y los persigue y nunca ha tenido un contacto con un extraterrestre. En la película de Encuentros Cercanos, pues sí, ellos sí tienen un contacto, ¿no? Pero es película. Hasta se comunican por música y nos lo ponen todo muy fantasioso. Pero de repente todo el mundo se centra en este fenómeno y los esfuerzos se están dedicando a decodificar señales, ruidos en el espacio y todo eso. Y todas estas personas se preguntan quiénes son estos seres, cómo son, qué intenciones tienen de venir a la Tierra. Pero vamos a ver cómo Juan, en su evangelio, en su primer evangelio, en este versículo que acabamos de ver, nos declara que ya hubo un contacto. Nosotros como hijos de Dios ya tenemos ese contacto. ¿No lo habían pensado? Nosotros sí tenemos un contacto directo con Dios, no como Jaime Maussan. Y por eso nos lo muestra aquí Juan. Él no habla de un contacto en forma de una inteligencia superior o que procede de otro planeta, sino es un contacto de aquel que creó el universo. Desde Génesis 1 y Juan 1 muestra ese contacto que tuvo Dios con nosotros. Y nos podemos hacer como hijos de Dios las mismas preguntas. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Dios que ya hizo contacto con nosotros? ¿Quién es el gran yo soy? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es su intención? Pues muchas respuestas a lo mejor ya las tenemos ahorita,
pero vamos a tratar de ir desmenuzando el por qué debemos conocer a Dios en 3 personas. Como primer punto vamos a ver la descripción del contacto de Dios que hizo con nosotros, que es con su Hijo. Acabamos de leer Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan elige este concepto para describir ese contacto que ya tuvo con nosotros y que Dios establece con nosotros por medio del verbo. El verbo en el griego es logos, significa palabra. ¿Por qué eligió Juan esta imagen para plasmar la identidad de Jesús? Porque el verbo tiene que ver con una acción de comunicar, la palabra. Yo me estoy comunicando por medio de la palabra con ustedes. Cuando ustedes platican con alguien, se comunican por medio de la palabra. ¿Sí? Establece un contacto, por así decirlo. Los verbos y las palabras son los medios para conocer o expresar pensamientos ocultos, que es lo que nos tiene Dios aquí en su palabra. Y así poder establecer ciertas oraciones para obtener una conexión. No podemos darnos a conocer a menos que compartamos nuestros pensamientos y sentimientos. Y eso es lo que hace Dios a través de las palabras que están en el libro en este libro. Esta revelación es el contacto, esta revelación que nos hace Juan es la clave, es el contacto clave del concepto de logos que viene en este versículo y es aplicada a Jesús. Jesús es quien es todo lo que Dios es y es la expresión misma del Dios vivo. Cristo aparece estando con Dios, idéntico en esencia con Dios el Padre. No es Dios, es idéntico en esencia, pero no es Dios. Nunca se dio a conocer Jesús como Dios. ¿Pueden ir ahí a Hebreos 1, por favor? 1 y 2. Vamos a ver. Hebreos 1, 1 y 2. Nos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas. Aquí voy a detenerme. Ahí está el primer contacto de Dios. Dios ya tenía un contacto por medio de la palabra. Él ya había hecho un contacto con la humanidad. Y aquí lo está diciendo. Habiendo hablado hace mucho tiempo, de muchas maneras, a los padres de los profetas. Todo el Antiguo Testamento, Dios habla con su pueblo, pero habla a través de los profetas. Habla a través de los sacerdotes. Habló a través de Moisés. No hubo un contacto directo con el pueblo, siempre habló a través de los líderes. Pero en estos postreros días, continúa ahí en el versículo 2 de Hebreos 1, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora ya nos habló. Cuando vino Jesús, ya nos habla directamente a nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Que ya no tenemos un profeta, ya no nomás no nos habla por el pastor o por los líderes. Dios nos puede hablar a nosotros directamente por medio de su evangelio. ¿Sí? Al usar esta imagen del verbo, Juan nos dice que Dios está hablando. Y cuando Dios habló, dijo todo lo que tenía que comunicarnos. Y su mensaje se materializó en la persona de Jesucristo. Pero también nos dice que en los postreros días significa que está hablando, se puede decir que en toda la dispensación del Nuevo Testamento. Y esto se extiende desde su primer venida hasta la segunda que estamos esperando para gloria del Señor. Eso es lo que significa hasta los postreros días. Todavía no se cumple, estamos esperando esa segunda venida. Por eso aquí en Hebreos nos dice, nos está hablando hasta los postreros días por medio del Hijo. ¿Sí? ¿Cómo podemos
ponerle un poquito de aplicación. A ver, vámonos a Mateo 3. Ahí en Mateo 3, versículos 16 y 17, vamos a ver ese contacto que Jesucristo tuvo con nosotros. Mateo 3, 16 y 17. ¿Quién lo tiene y lo puede leer con voz fuerte? Qué maravillosa imagen si nos podemos ahorita poner, nos llevamos nuestra mente a imaginarnos esa escena. Esta es la primera expresión clara del concepto de la Trinidad. Aquí es la única vez que se materializa la Trinidad. Se abren los cielos, como en el Antiguo Testamento, y se oye la voz de Dios. Imagínense a ver las personas que estuvieron ahí, no lo han de haber visto de la forma en que yo estoy tratando de expresárselos a ustedes. Esa forma maravillosa que se abren los cielos y se oye la voz de Dios y dice, este es mi Hijo amado, y nos lo está presentando, en el cual tengo complacencia. Ahí está Dios Padre y Dios Hijo. Y en ese momento, en forma de paloma, no, la paloma no es el Espíritu Santo, porque luego me han preguntado, la paloma, no, es forma. Fue una forma de que Dios nos quiso presentar al Espíritu Santo en la forma de la paloma y se postra sobre Dios. ¿Se imaginan? Ver a la Trinidad, oír a Dios, ver al Hijo y ver al Espíritu Santo. Esta es la clave de la Trinidad. El descenso del Espíritu Santo sobre Cristo para investirlo de un poder especial e iniciar su ministerio. Amén. Ese es Dios. Ese es el Dios que hizo contacto, el primer contacto con nosotros, desde el Antiguo Testamento hasta este momento que nos presenta al Hijo y al Espíritu Santo. Pero vamos, esas son las cualidades que tiene Dios en la forma de comunicarse con nosotros, de tener ese contacto. Pero ahora vamos a ver ese contacto maravilloso que es Jesucristo, que tiene con nosotros y que nos hizo partícipes a todos los que estamos aquí de tener ese contacto. Allí en Juan 1:14 nos lo expone el apóstol. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí las palabras de Juan nos recuerdan el segundo comienzo. El libro de Génesis comienza diciendo que el Padre creó los cielos y la tierra. Ahí está Dios. Y en Juan 1:1 nos introduce a la nueva creación. Y el Verbo fue hecho carne. Esa es la nueva creación y de la que nosotros somos partícipes gracias a Jesucristo. Jesús al tomar la forma de hombre, ¿creen que era consciente que Él ya existía en la creación? Por supuesto que sí. Evidentemente, en la víspera de la crucifixión, durante su último encuentro con los discípulos, en el aposento alto expresó ese deseo de estar nuevamente con el Padre como antes de venir al mundo. Y lo dice ahí en Juan 17:5. Por eso les doy las citas, porque recordemos que tenemos que darles citas para que ustedes mismos vean lo que estamos nosotros hablando y que no es palabra de nosotros. Allí en Juan 17:5, la expresión de Dios nos describe, ahora pues, dice Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Ya estaba con Él,
ya estaban los tres, pero se fue contactando con nosotros poco a poco. Primero fue únicamente Dios, por medio de los profetas. Aquí se hace contacto con nosotros por medio de Jesucristo. Y Él le pide, glorifícame nuevamente como en aquellos días, antes de que el mundo existiera. Describe la relación entre el Verbo, Jesucristo, y Dios. Y el significado literal del griego del verbo tiene una relación. Este significado que Juan le da a Jesucristo de que se materializó el verbo, es que Jesucristo ya tenía un encuentro cara a cara con Dios. Se veían, platicaban, era al momento de que Dios en Génesis decía que se haga la luz, ¿quién creen que la hacía? Jesús. ¿Sí? Puede sonar algo complicado, a lo mejor puedo estarlos revolviendo, pero es un poco sencillo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Juan nos está presentando al Verbo de Dios, dos seres eternos, pero diferentes al mismo tiempo. No debemos de confundirlo con dos dioses, nunca. Sabemos que ambos son uno, pero tienen características diferentes. Jesús es el eterno gran yo soy y entra en una pluralidad dentro de un mismo y único Dios. Más adelante vamos a observar la persona del Espíritu Santo con cualidades divinas, las cuales también tiene Jesús, pero diferentes. Son funciones distintas las que tienen el Padre y el Hijo. Y ahí es donde vemos la fórmula del concepto de la Trinidad. Un Dios que es tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la Trinidad no es un concepto bíblico. La Trinidad no está escrita en la palabra. Nos fue presentada, se nos hizo un contacto, pero la Trinidad no es un término bíblico. Y por eso es importante entender este concepto de la Trinidad. Es una realidad bíblica, porque ya lo acabamos de ver ahí en Mateo. Dios habla, viene el Espíritu Santo sobre Jesús y ahí están las tres personas. ¿Sí? Es un concepto bíblico. Es una realidad que nos describe a las tres personas, que nos describe a las tres personas a la vez. Cada una de estas tres personas tiene cualidades distintas. Esta es la idea de la Trinidad y surgió de los teólogos para la enseñanza bíblica y para darle igualdad a Jesucristo y al Espíritu Santo. No nos olvidemos que la Trinidad siempre va a ser un concepto teológico para darnos a entender el concepto de la Trinidad. Pero, ¿por qué Jesús nunca dijo en forma directa yo soy Dios? La razón es porque Él quería que la gente pensara que Él decía que era idéntico. Aquí Jesús mismo les está enseñando en esos tiempos lo que nos quiere enseñar a nosotros hoy. Que Él era idéntico al Padre, pero no era el Padre. El Padre es Dios y Jesús es el Hijo. Allí en Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno mismo. Pero eso no lo pudieron entender todos esos sacerdotes eruditos de la ley y lo quisieron apedrear ahí en el 10:31. Y Jesús les dice, pero ¿por qué me apedrean? Te apedreamos por blasfemia, no por tus hechos. Ellos creían que se estaba haciendo Dios. Esa es la diferencia del oír y el escuchar. El oír es como si nos entrara por un oído y nos saliera por el otro. El escuchar es entender lo que nos están diciendo. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Nunca dijo yo soy Dios o yo soy el Padre y somos iguales. El mismo Jesús hace la diferencia porque así lo entiende y así lo aprendió desde antes de que existiera la tierra. Pero también Jesús es el agente de la creación.
Ahí en Juan 1:3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin nada de lo que Él ha sido hecho, fue hecho. Aquí es donde podemos entender que Jesús fue el que hizo todo en Génesis, cuando Dios decía, hágase, sepárense, que se hagan las aves, que se hagan los montes. Él era el que lo hacía. Vemos la clara distinción de roles. Jesús no es el autor ni el diseñador de todas las cosas, pero Jesús es el medio a través del cual todas las cosas fueron hechas, y todo lo que vemos es hecho por Jesús. El Padre es el diseñador y el Hijo es quien lleva a cabo el diseño. En otras palabras, Dios es el arquitecto y Jesús es el constructor, desde que inició la creación. Pero también Jesús es fuente de vida. Una última afirmación de Juan sobre la divinidad de Jesús nos la dice ahí en el versículo 4 de Juan 1:4. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan, lleno del Espíritu Santo, entiende esa parte de Jesús, que Él era la luz de los hombres, Él era la vida, y a eso vino, a darnos vida. Recordemos que Juan era el apóstol, era del grupo cercano que casi dormía y comían del mismo plato con Jesús. Y aquí Juan empieza a decirnos una descripción de lo que él entendió, de lo que él era Jesús. Porque nos lo pone, todo el Evangelio nos lo pone de viva voz, porque él lo vivió al lado de Jesucristo. ¿Sí? En todo el Evangelio de Juan podemos ver la vida por sí mismo que nos da Jesús y lo que Él quiere. Jesús es la vida y por eso Él mismo puede decidir sobre ella. Dice, Jesús dijo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, porque tengo autoridad para darla y tengo autoridad para darla de nuevo. Y esa misma autoridad es la que nos hace a nosotros tener la vida, pero ya podemos entender que Él nos da la vida eterna, no la que tenemos ahorita que estamos aquí sentados, sino Jesús es el que vino a darnos la vida, la luz eterna. Amén. Pero vamos a ver si se puede aplicar ahí en Filipenses 2:6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En toda la vida de Jesús y en su ministerio, Jesús nunca se aferró y nunca dijo que Él era Dios, ni que era igual. Nada más decía, yo y el Padre somos uno mismo, yo y el Padre. Pero siempre dijo, el Padre me enseñó, el Padre me dijo que hiciera, y todo se lo daba al Padre. Él no se aferró, como dice, como cosa a que aferrarse. Ahí en Génesis 32, ¿recuerdan cómo Jacob se aferró al Espíritu? Él sí se aferró, él hasta que no se tronó el tobillo, lo soltó. Y Jesús no. Jesús nunca se quiso aferrar al Padre, porque Él sabía su lugar, sabía desde que nació a qué vino. ¿Sí? Ahí está. ¿Quién es Jesús? Jesús tenía todos los atributos de la deidad y los tiene. Tiene todos los atributos también, todos los atributos comunes de la humanidad, también los tiene Jesús. Y existirá para siempre como Dios hombre en un cuerpo resucitado. Gloria a Dios, ¿no? Solo Jesucristo pudo ser el Salvador adecuado porque debía ser hombre a fin de poder sufrir y morir por cada uno de nosotros.
Él debía ser Dios a fin de hacer que su muerte fuera eficaz por el pecado. Dios le dio ese poder a Jesús, de Él mismo dar su vida y de quitarla de propia voluntad. Por eso nos dice, yo la doy a quien yo quiero. ¿Usted es hijo de Dios? No porque usted quiso escoger a Jesús. Él ya desde antes de que usted naciera ya lo tenía en mente para llamarlo a este lugar y aprendiera de lo que es la divinidad de Jesucristo y aceptarlo y tener la vida eterna que Él vino a dar. Amén. Pero ahora, ya que vimos la divinidad de Dios y la divinidad de Jesús, no me voy a extender tanto porque ya tuvimos una prédica de 2 clases de quién es el Espíritu Santo y creo que nos quedó muy claro. Pero también es dentro de la Trinidad del Espíritu Santo, es otro contacto que tuvo con nosotros y ese contacto sí es físico. ¿Sí? Por último punto, ¿cuál es la intención de Dios de haber tenido un contacto directo con nosotros? El contacto lo tuvo con Adán, con Moisés, con los profetas, y después Jesús tuvo un contacto con nosotros y nosotros lo aceptamos y nos da la vida eterna. El único motivo por el cual existimos es el de ser incorporados a la vida eterna de Dios. Y eso nos lo hace también el Espíritu Santo. Nos lo dio Dios en la cruz, la vida eterna. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y entra en nosotros. Ahí está el tercer contacto. ¿Sí? El Espíritu Santo es la vida en nosotros, es el que nos redarguye si pecamos, es el que nos dice que estamos haciendo bien las cosas, es el que nos dice, estudia, escudriña mi palabra. El Espíritu Santo es el que nos hace hablar y tener ese contacto directo con Dios. Al orar nosotros, Él con gemidos indecibles va y le dice, mira a tu hijo amado que está orando por lo que le pidamos, por salud, por sanidad, por dinero. Y ahí está el contacto que tenemos con Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la que después del primer y segundo contacto de Dios, de Jesucristo, es el que tiene con la humanidad. Y el mismo Jesucristo nos dice, yo me voy, pero vendrá el Consolador, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí tiene un contacto dentro de nosotros, porque es el que nos llena. ¿Sí? Y ahí está en Hechos. En Hechos ahí está la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Ya tuvimos esa prédica. La vida cristiana debe tenerse como algo inalcanzable. ¿Creen que todos los que están afuera alcanzan la vida eterna? Sí. Si ellos se arrepienten y aceptan a Jesús, sí. Pero para aquellos que hacen sus marchas en junio, todos los LGBTs, los drogadictos que no quieren entender, para ellos sí es inalcanzable. No imposible, pero ahorita que lo estoy diciendo, es inalcanzable para ellos. Ojalá que algún día se arrepientan y puedan tener ese contacto con el Dios vivo. Pero Pablo nos enseña ya en Romanos 8 que el ser cristiano significa recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Por adopción. Gracias a la vida del Espíritu Santo es que podemos, esa es una evidencia, poder clamar Abba Padre. Alguien que no tiene al Espíritu Santo en sí, hay cosas que no puede mencionar ni de la palabra y no puede decir Abba Padre. Abba Padre es un concepto difícil de explicar, es porque estaba en arameo, no está en
ni en griego, ni en hebreo. Era arameo y no tiene una traducción tan fácil. Pero para que la podamos entender, así como a veces explicamos cómo es la Trinidad y tratar de explicar la Trinidad, Abba Padre es como decir, papito hermoso, el más hermoso, eres mi padre, el que más quiero. Es algo así, el Padre amado. ¿Sí? Y ahí nos explica Pablo en Romanos 8, 15 o 16, que por medio del Espíritu es el que podemos clamar Abba Padre. ¿Sí? Pero ¿qué significa ser adoptado? Ya en clases, en las clases de los jueves yo he dado clases, he tratado de explicar qué es ser adoptado, pero aquí, ¿qué es ser adoptado? Adoptado es un concepto que significa entrar en la familia de Dios, entrar en la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que cuando nosotros aceptamos a Jesús, entramos en la familia y ya formamos parte de todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y todo lo tenemos a nuestra disposición, pero como nos ha dicho el pastor, hay reglas que seguir, ¿no? No nada más es pedir. Todo lo tenemos a la disposición, pero hay reglas, hay leyes. ¿Sí? Adopción es el acto de Dios por el cual coloca a cada uno de nosotros en la familia como hijo. ¿Sí? Vamos a Efesios 1:5 para poderlo entender. Dice así la palabra: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De qué voluntad habla? De la de Jesús, porque ya vimos que dice, yo tengo el poder para dar y para quitar. La misma vida mía y la de los demás. Y aquí en Efesios nos lo dice, por el puro afecto de su voluntad. Entrar en la familia de Dios es como un niño que necesita crecer y desarrollarse. Tu posición como creyente, como hijo de Dios, es de un pleno privilegio que te hace entrar en su familia. Su práctica implica crecimiento en la gracia. Hijo no significa como nosotros lo vemos literalmente, nacido de una madre o ahí está mi hijo. Ese es un concepto que nosotros tenemos. Pero hijo, Dios quiere que lo entendamos que es un sustantivo que significa nacido. Nosotros, al aceptar a Jesús, ¿qué dice la palabra? Somos nacidos de nuevo. Eso es ser hijo. Aquí en la palabra, el ser adoptado es entrar a la familia como hijo. E hijo es un sustantivo del ser nacido en Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Y no lo estoy diciendo yo nada más por llevarlos a un emocionalismo. Allí está en Juan 1:12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está Dios en tres personas. Aquí estoy tratando de mostrar las cualidades de Dios, que ya vimos, las cualidades de Jesucristo y las cualidades del Espíritu Santo. Somos adoptados, somos hechos hijos, somos nacidos por medio de la Trinidad. Pero para concluir, a lo mejor todavía no lo podemos entender un poquito y vamos a concluir con esto. Estos pasajes nos llevan a una verdad bíblica, porque les mostré versículo por versículo.
¿Sí? Pero todos estos conceptos debemos de tenerlos y de conocer a Dios. Aquí les acabo de decir que somos como niños chiquitos que necesitamos crecer y desarrollarnos. Ayer tuvimos las graduaciones. Esas graduaciones glorifican a Dios, pero nos muestran cómo estos alumnos que se graduaron y los que se van a graduar el próximo año para gloria de Dios y los que se van a inscribir al instituto, yo los exhorto a que se inscriban, porque es parte de ese desarrollo como hijos de Dios. Es parte de ese crecimiento espiritual. No vamos a crecer como ese concepto que tenemos de que desde bebés vamos creciendo hasta como nos vemos ahora. El crecimiento es espiritual, es un desarrollo de continuo. Estar examinando la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer un poco más? Estudiando. Entren al instituto, estudien, vengan a las clases o inscríbanse a las clases que hay entre semana en los hogares. Esa es una forma de desarrollarnos. Porque también la coinonía no nada más es los domingos y venir a escuchar palabra. Al juntarse los hermanos en las casas, cenan, platican, se da la palabra, pero conviven. Esa es la coinonía. Y ese es un desarrollo espiritual entre hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esto? Escudriñando la palabra. Tener esa sed. Ayer dijeron los graduados, yo termino, pero tengo la sed de seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos de tener el pleno conocimiento que estamos dentro de la familia de la Trinidad. Siempre decimos que somos de la familia de Dios, pero en realidad estamos dentro de la familia de la Trinidad. Es una conformación con Cristo para la cual hemos nacido por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la intención de Dios de contactarnos? Pues el único motivo por el cual existimos es el de ser incorporados, añadidos, mezclados o integrados a la vida de Dios eterna. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estudiando la palabra. ¿Sí? El Espíritu Santo es la vida en nosotros y somos adoptados por medio de Jesucristo, por órdenes del Padre, quien es quien nos introduce a esta familia, que es de Dios. Y les voy a poner un ejemplo bien clarito que nos queda aquí a nosotros. ¿Por qué somos parte de la familia de Dios? Cuando hay alguna reunión aquí, a veces nos piden que traigamos algo de comer o aportemos algo. Para festejar cualquier cosa, la Navidad, 15 de septiembre, siempre nos piden. Es un ejemplo que voy a poner de cómo somos parte de la familia de Dios. Pero habemos personas que a veces la economía, el trabajo, las actividades diarias no nos da tiempo de preparar o de hacer una transferencia, de pagar, y el mero día dice, chin, yo traigo 100 pesos en la bolsa. Pues ahorita en la actualidad 100 pesos son para comprar 2 refrescos de 3 litros y párale porque ya subieron. Pero traigo 2 refrescos y los traigo bien apenado y los pongo allá en la entrada. Pero nadie les dice nada, ¿o sí? ¿Alguien les ha dicho algo por si traen o no traen? Sin embargo, se sientan o nos sentamos y a la hora de que sirven la comida, nos sirven bastante, comemos, pero volteamos a ver los refrescos que trajimos y ¿qué creen? Que se acabaron. Eso es ser parte de la familia de Dios. Compartir de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así les quiero compartir el ejemplo de ser parte de la familia. Porque aquí lo viven, ¿o no? Ni se les exige, pero tampoco se les dice nada si no traen. Y sin embargo comemos, porque somos partícipes somos un cuerpo en Cristo y somos una familia en Cristo y nos hacen pertenecer a esta familia. Podemos ser la familia de Recife, pero Recife no es la familia de Cristo. Es un cuerpo de otra iglesia
que está en Coacalco, en Villas, de los que están de los que vinieron ayer graduados. Todas esas iglesias son también parte de esta familia, de la familia de Cristo. ¿Sí? Pero qué gloria a Dios, ¿no? ¿No le dan gloria a Dios por eso? Somos parte de la familia de Dios y aquí nos lo hacen sentir. Así es la familia de Cristo, o así deberían de ser todas las iglesias en Cristo, porque son parte de la familia. A este mundo llegamos como huérfanos y pecadores, donde por medio de Jesús fuimos adoptados para formar parte de esa familia eterna. Y Jesús comparte con nosotros todo lo que Él tiene. Jesús nos dice, deja que te dé vida, porque ese es el propósito para el cual fuimos creados. El Padre y el Hijo nos dicen a través de la presencia del Espíritu Santo, todo lo que eres y tienes está a tu disposición, gracias a ese contacto que tuve yo contigo, primeramente, y de ese contacto que tú aceptaste tener conmigo. Amén. Somos cristianos por iniciativa de Dios, porque Él fue el que nos buscó, Él fue el quien hizo ese contacto, nos dio su mano y nos salvó y nos sacó de donde estuviéramos. Y finalmente nos sigue guiando en su perfeccionamiento. Entonces, con esto quiero terminar. Salgan el día de hoy con esa satisfacción de que son parte de la familia de un Dios vivo que tuvo contacto con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias te damos, Dios Padre eterno, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas de una forma maravillosa, Señor, para poder entender esos misterios que hay en tu palabra, Señor. Síguenos llenando, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, día a día, Señor, hasta que sobreabunde, hasta que se derrame, Señor, esa presencia tuya en cada uno de los hermanos. Llévalos, Señor, bendice sus trabajos, bendice sus hogares, Señor, bendice toda actividad que tengan durante la semana, Señor. Yo pongo en tus manos a esta iglesia, Señor, que es parte de tu familia, Señor. Gracias te doy, te alabo y te glorifico a ti, Padre. Gracias te doy, te alabo y te glorifico, Dios Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo, por todo lo que nos das todos los días, Señor, por hacernos partícipes de esa familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.